Claro. Juli, te propongo cambiar de tema. Hablamos de los docentes, porque en el día de ayer se hablaba finalmente de la firma del acta y de llegar a un acuerdo. Sin embargo, han pasado a un cuarto intermedio, se reanuda hoy la negociación, todavía parece no haber acuerdo. Es decir, hay acuerdo en relación con el porcentaje. Sí, así es. Bueno, muchas desprolijidades ayer en lo que fue la negociación. Fue una negociación caótica para quien de alguna manera le interese la cocina de lo que ha sido esto. Participaban 2 ministerios, muchos referentes gremiales. En algún punto también hay quienes señalan que hubo una especie de acting en algún momento por parte de distintos referentes gremiales, un poco tratando de debatir frente a las autoridades nacionales si accedían o no a un acuerdo. En algún momento ellos accedieron a un principio de acuerdo y hasta se acordó finalmente lo que es esta suma, que por ahora se respeta, que es la de 8.500 pesos de salario mínimo para los docentes en todo el país. Entonces, a ese acuerdo se llegó incluso a inicializar un poquito lo que era esa pauta establecida. Nosotros aquí en el canal informamos que esa situación estaba teniendo lugar, en los hechos tuvo lugar y puntualmente lo que apareció después fue que uno de los referentes gremiales, algunos señalan a Roberto Baradel, dijo, pero ¿cuáles son las condiciones? Y nosotros queremos tener garantizado el giro de los recursos de la nación a las provincias. Esa garantía que están pidiendo en este momento y que por eso está trabado el acuerdo, digamos, está trabado, pero... Es lo que no figura en los papeles. Es lo que no figura en los papeles, exactamente, ¿no? Algo que se manejaba en el gobierno previo, desde el punto de vista informal, incluso con... yo diría con la veña de los sindicatos, y en este caso lo que le está pidiendo los gobernadores, pero también los referentes sindicales, es que el gobierno ponga por escrito que están garantizados esos recursos para ser girados a las provincias y que de esa forma sí se cerraría el conformismo por parte de los docentes que terminarían de alguna manera rubricando el acuerdo. Ahora, ¿qué dice la Nación? Dice, mire, nosotros no podemos garantizar eso en papel, porque de esa forma estaríamos prácticamente cerrando las paritarias provinciales, que no es un atributo nuestro, es decir, no es una incumbencia nuestra. Entonces, alguien preguntaba, ¿y por qué hay que resolver la paritaria nacional si la nación no tiene docentes? Bueno, primero porque está previsto por la ley de paritarias directamente. Claro, dice, porque después cada jurisdicción provincial es la que es responsable de darle los aumentos a los maestros porque pertenecen a las provincias. Claro, ¿no? Pero hay algunas provincias donde los frentes sindicales no son tan fuertes y entonces se estima que la nación en general y las provincias, la nación y los sindicatos tienen que redondear una especie de marco en el cual se desarrollan y sobre todo un piso mínimo para las paritarias, porque así se defienden los intereses de aquellos sectores de docentes más vulnerables, sobre todo de las provincias que tienen menor cantidad de docentes. Entonces, por eso se privilegia lo que es la negociación nacional y después se da lugar a las provinciales. Ahora, lo que no se puede hacer es que la nación cierre las paritarias provinciales porque es incumbencia del gobierno provincial cerrarlas. Claro. El gobierno federal que... Pero como parte del acuerdo, digo, ese 40% en realidad involucra únicamente a 7 provincias. De ese 40%, un 15% es el que aportaría el gobierno nacional. Sí, esos son los casos máximos, es decir, los casos de máxima donde el gobierno nacional tiene que enviar mayor cantidad de recursos son aquellos donde dentro de lo que es la estructura salarial prometida hay prácticamente bajo salario mínimo. Tienen bajo salario mínimo, quiere decir que para llegar al mínimo de 8.500 pesos el salto es muy importante, esto es del 40%, y como las provincias han acusado que no tienen recursos suficientes, la nación les va a dar digamos el giro de fondos complementario como para poder realizarlo. En líneas generales, para decir, las provincias hasta el 25 podemos, más del 25 no. Claro. Si querés llegar al 40, la nación dijo que sí. La nación dijo que sí, pero... Se cerró el mínimo en 8.500, eso está asegurado. Lo que falta es cuál es, de alguna manera, el canal que se va a utilizar y sobre todo de qué manera se va a dejar, de alguna manera, garantizado que las provincias van a tener esos recursos para pagar los sueldos todo el año. Y bueno, aquí es donde el Frente Gremial Docente a nivel nacional se puso un poco más duro y dice, miren, hasta tanto no encontremos una forma para que ustedes nos garanticen a nosotros esos recursos, bueno, no firmamos los 8.500. Y la segunda cuestión es que los docentes quieren dejar abierta la paritaria. También lo informábamos ayer en nuestro canal, que esa instancia que digamos, había trascendido y que obviamente se confirma, es que algunos referentes sindicales querían negociar que dentro de lo que es este marco paritario, todas las, digamos de una manera, todos los frentes gremiales docentes de las provincias tengan la posibilidad de reabrir paritarias a mediados de año si el contexto amerita. Gracias, Julián. No, por favor. Gracias. Seguimos en minutos.